Muy buenas y bienvenidos a esta segunda parte de la identidad 6. En este caso vamos a estar trabajando con los campos de presión eh, en un fluido que se mueve como cuerpo rígido en coordenadas cilíndricas. En este ejercicio tenemos un contenedor cilíndrico, perdón, que gira por su eje a velocidad angular omega y tiene un diámetro de 2 pies. Eh, Está abierto a la atmósfera y nos dice que en su estado inicial contenía un pie de altura de agua. ¿Ya? Ahora este tanque será rotado por su eje central y el nivel del agua baja en el centro a medida que se levantan los bordes. Nos piden determinar la velocidad angular a la cual el fondo del tanque quedará expuesto, es decir, que este punto de aquí llegue acá. Además, determinar la altura máxima que alcanzará el agua en este momento. Este ejercicio es similar al anterior, ya que partimos de la base de la misma ecuación, pero la diferencia es que estamos trabajando en otro sistema de ejes coordenados, por lo tanto, nuestro operador gradiente se define de forma distinta, eh, ya que las derivadas parciales se definen de forma distinta. ¿Ok? En este caso vamos a tener que las derivadas parciales quedan como eh, de la presión eh, en su forma radial. Perdón, ahí. Eh, bueno, va a ser negativa por la densidad y la aceleración radial que adquiere este fluido. Después vamos a profundizar en eso. ¿Qué otro eje tenemos? En Z. En Z se define de forma similar en coordenadas cartesianas. Pues solo vamos a tener la aceleración de gravedad. Así que va a ser también hacia abajo y por la gravedad. ¿Y qué otra coordenada nos queda en el sistema cilíndrico? Nos queda eh, la coordenada angular, teta. ¿Dónde está? Aquí. Que en este caso no adquiere ninguna aceleración angular, así que es cero. Ahí. Ya. La aceleración radial, recordemos que se define como el radio por la velocidad angular al cuadrado, es decir, omega al cuadrado, y es de forma negativa. Ahí, bueno, eso bien. Entonces, el... Perdón. Este diferencial nos va a quedar... Se cancelan los signos negativos, así que nos va a quedar R por omega al cuadrado. Por omega al cuadrado y por la densidad del fluido, obviamente.
la densidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro diferencial de presión? Nuestro diferencial de presión nos va a quedar como la suma de las derivadas parciales. Voy a escribirla. De P a dr por el dr más el diferencial de z por el de z más el diferencial de teta. Teta. Ahí. Por d teta. Al reemplazar, nos va a quedar el diferencial de r, dejamos que era esto. Ok. Por el de r más el diferencial de z es menos ρg, así que menos ρg. Y el diferencial de teta es 0, así que no es necesario ponerlo. Ahora necesitamos obtener la ecuación de superficie libre de este fluido. Que sucede cuando z de r, una función de z en función del radio, o sea, la ecuación de superficie libre es una función de z en función del radio, y esta, como es la superficie libre, sabemos que P0 va a ser igual a 0. ¿Ya? La función de superficie libre, z de r, es la siguiente. No es eso, pero sabemos que P0 es igual a 0. Y la ecuación de superficie libre la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a despejar aquí como P0, perdón, de P, el diferencial de presión es 0 en la superficie libre, porque no hay un delta de presión. Entonces va a quedar que 0 es igual a todo esto. ¿Ya? Ahí. 0 es igual a todo eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar acá me faltó el de z. Ahí por dz. Voy a pasar todo esto que está negativo a mi lado izquierdo de la ecuación. Acá también me faltó por dz. Y me van a quedar los dos lados de la ecuación positivos. Igual a esto. ¿Ya? Y recordemos que esto aún sigue siendo un diferencial, así que lo que voy a hacer ahora es integrar a ambos lados de forma implícita.
¿Ya? Entonces no me va a quedar definida la integral. Me va a quedar esto con respecto a z igual a la integral de esto por el de r. ¿Ya? Y no hay intervalos porque es una integral implícita, una antiderivada. Como ρ y g no dependen de z, las voy a sacar de aquí y las voy a pasar dividiendo para acá. Rho por g. Rho por g. ¿Ya? Entonces, esto queda como al integrar z, me queda z en función de r, que es una función de r, y todo esto me queda r al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Por qué tengo omega al cubo? Lo puse mal aquí. Eso. Ahí es 2. Ahí es 2. Ahí también es 2. Ahí también es 2. Ya, por omega al cuadrado. Partido en 2g. Y como era una derivada implícita, me queda la constante de integración. Y yo no la sé. Pero esta constante de integración la vamos a llamar la podemos determinar de la siguiente forma. Con condiciones de borde. Cuando z es 0, a propósito, mi sistema de coordenadas está situado aquí. Aquí y aquí. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo R, y acá yo tengo Z. ¿Ok? Ya. Entonces cuando R es 0, en R0, yo voy a evaluar esto. Con R0, esto se hace 0 y me queda que Z es igual a C. Entonces, esta altura la vamos a llamar HC. Esta altura, hasta aquí, es HC. Esta altura es HC. Cuando R es 0, Z es HC. Entonces, como se me hace 0 este término, C vale. Entonces, C es igual a HC.
Y este término se transforma en H sub C. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale H sub C? No lo sé. Para encontrar H sub C, vamos a determinar el volumen del fluido. Que hay bajo la superficie libre. Que en realidad es lo mismo que determinar el fluido, el volumen de fluido que hay dentro del contenedor. Bueno, el volumen de esto se obtiene realizando la integral de, del volumen. Porque recuerden que el volumen de un cilindro es la base, el área de la base por la altura. Y sabemos que nuestra altura es esta. ¿Ya? Así que solamente tenemos que integrar. Entonces, me queda el área de la base, que es 2pi. Ay, 2 por pi por r, ¿ya? Por el z de r entre 0 y r mayúscula, que sería el radio completo de este. Lo estoy haciendo de forma general para que se entienda la explicación. Entonces, al realizar esta integral, puedo sacar el 2pi de la integral. Y tengo que reemplazar este z de r por esto de acá. Todo esto. Z de r, ahora es eso. Y el 2pi lo voy a mover para acá. Y este r lo voy a mover para adentro. Entonces me va a quedar esto al cubo y el hc por r. Tengo que sacar este. Bueno, ahí. No sé cómo sacar ese término. ¿Qué hice? Ya, al menos no se salió el documento. Bueno, realizo la integral y algunas factorizaciones y voy a llegar a que el volumen es pi por r mayúscula al cuadrado factor de r mayúscula al cuadrado por omega al cuadrado por omega al cuadrado partido en 4g más hc. Esto es lo que resulta de realizar la integral, evaluar y reordenar los términos. ¿Ya? Ahora, todavía no sé cuánto es hc, pero sí sé
que tengo otra condición de borde. Yo sé cuál es el volumen inicial de esto, porque me dicen que inicialmente tengo un pie de altura de agua. Entonces puedo sacar cuál es el volumen inicial del fluido y como se conserva la masa, el volumen también. Entonces, y voy a llamar a la altura original de este fluido HO, que debería ser una recta que esté por aquí. A ver. Voy a cambiar de color a un azul. Por aquí. Por aquí yo voy a tener a HO. Entonces esto además va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por HO. HO o H0. H0 si le quieren llamar. Y sabemos que H0 por el enunciado es un pie. Pero yo lo estoy diciendo de forma general para que les sirva este ejercicio para todo, como guía para el futuro. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es despejar HC, porque como ven todos los valores del otros términos son conocidos. El radio es conocido, H0 es conocido, la velocidad angular, bueno, todavía no la sé, pero eventualmente la voy a conocer. Los radios, la aceleración de gravedad. Y al final voy a obtener que HC es H0 menos R cuadrado por omega cuadrado partido en 4G. ¿Ya? Y ahora puedo reemplazar esto aquí, pues. Y nuevamente yo puedo reordenar los términos. Puedo reordenar los términos para que me quede un ZDR igual a H0 menos omega al cuadrado partido en 4G factor de R al cuadrado menos 2R al cuadrado. Y esta es la ecuación de superficie libre para el contenedor cilíndrico que gira a velocidad angular omega. Ahí. Ahora, ¿cuál es la condición que me piden a mí? Que se exponga el fondo del estanque.
¿Y qué significa eso? Que z, cuando r es igual a 0, tiene que valer 0, porque recordemos que z es la altura hasta la superficie, ¿ya? Y cuando se me exponga, el primer punto en que se me va a exponer el fondo es en el punto más bajo de este menisco que se forma, de esta parábola, y va a ser justo en el centro, es decir, en r igual a 0. Y z va a ser 0. Entonces solo tengo que reemplazar acá los valores que conozco. Entonces, z cuando r es igual a 0 es igual a 0. ¿Cómo no? Ahí. Es igual a 0 y eso va a ser igual a h0 menos todo esto. Perdón. Ya, va a ser lo más simple. 0 va a ser igual a 0 va a ser igual a esto. H0 menos eso. 0 igual a H0 menos eso. Ya. R vale 0, así que este término se me va a hacer 0. Omega todavía no lo conozco, es lo que estoy buscando. Así que voy a despejar omega. De aquí. Despejando omega, me va a quedar que omega es igual a la raíz cuadrada de H0 por 4G por 4 veces la gravedad partido en R al cuadrado. Ya. Y ahora, bueno, voy a definir la H0 es un pie. G son 32, 32,2, perdón, 32,2 pies partido en segundo al cuadrado. ¿Qué más tengo? R son 2 pies. Y eso es lo que me piden, lo que necesito. Entonces ahora yo puedo evaluar. Y esto me dio en Hertz, pero en realidad, bueno, como saben, Hertz es 1 partido en segundo y la velocidad angular se mide en radianes por segundo, pero en realidad los radianes no son una unidad del sistema internacional. Entonces, los radianes partido por segundo y los Hertz son una unidad de medida análoga, significan lo mismo. O sea, no significan lo mismo, pero dimensionalmente son equivalentes. ¿Ven? Perdón, hay un error aquí. El radio no son 2 pies, eso es el diámetro. Entonces el radio vale 1 pie. Y ahí da 11,349 radianes por segundo. Bueno, y esa es la velocidad angular a la que el fondo del estanque se vería expuesto. Quizás para aplicaciones sería interesante
poner esto en RPM. Y ahí está la transformación de unidades. 108,37 revoluciones por minuto. ¿Ya? Ahora la segunda parte de este ejercicio nos pide calcular la altura máxima en los bordes. Es decir, cuando R vale R, que es un pie, y entonces tenemos que agarrar esta misma ecuación y tenemos que bueno, como R va a valer R, acá esto es R y esto queda como R al cuadrado menos 2R va a quedar menos R al cuadrado, con este menos se va a transformar en un más. Y este término se va. Ignoren los paréntesis que sobran, pero esta es la presión para la altura máxima. Y como ya tengo definido mis variables, lo voy a evaluar. Z de R son 0,69 metros, pero yo estoy trabajando en pies. 2 pies. Entonces la altura máxima son 2 pies, medidos desde el fondo, porque recuerden que tengo mi origen del sistema cilíndrico en el fondo de eh, mi contenedor. Además, noten que esta expresión y esta, para la velocidad angular y para la altura, no, no tenemos ninguna propiedad del fluido, que hemos estado trabajando con la densidad, no se nos va. Entonces, estas expresiones son independientes del fluido con el que estemos trabajando, por lo cual esta velocidad máxima a la que gira, a la que se expone el fondo de este estanque, es independiente del fluido con el que esté eh, el fluido que esté contenido. Lo mismo pasa para la altura, va a ser la misma independiente del fluido que esté contenido en el contenedor, valga la redundancia. Bueno, con eso llegamos al fin de esta ayudantía. Espero que haya quedado todo muy claro. Y eso, adiós.